Te voy a contar una cosa. Hace una semana, más o menos, mi iPad estaba en el stand que tengo en el estudio cogiendo polvo. Y es que literal solo lo utilizaba como si fuera una libreta de papel, para organizar mis días y ya. Incluso me llegué a plantear si había tirado el dinero y si ese uso siempre es el que iba a darle a este dispositivo. En el blog del martes te enseñé mis nuevos accesorios y hablábamos un poquito de esto. Y te prometí que hoy me iba a sentar aquí contigo para explicarte cómo lo había personalizado para hacerlo un poquito más funcional y qué usos le estoy dando ahora mismo y pretendo darle a partir de ahora. Así que me siento, cafecito en mano y empezamos. Antes de nada vamos a hablar de los accesorios. Esta de aquí es la funda Folio Touch de Logitech. Es una funda teclado pero con trackpad. Y este detalle es muy importante y lo vamos a tener muy en cuenta a lo largo del vídeo. Y luego por otra parte tenemos el lápiz de Logitech, el Crayon. El protector que utilizo es de estos que tienen textura así rugosa, como los que imitan la textura del papel. Yo tengo el de Banks, que es el que siempre he tenido, pero también existen otras marcas como el de Paperlike, que yo creo que es el más famoso, y de hecho es el que tiene Albert. El de Banks, bajo mi opinión, tiene una textura un poquito más gruesa y eso lo que hace es que sea más rugoso. Por lo tanto, el tacto no es especialmente agradable. Muy probablemente a muchos os tire para atrás, pero a mí me gusta y yo te lo voy a recomendar. Este combo que te acabo de explicar para mí es esencial para el uso que le estoy dando desde hace una semana, que es cuando grabé realmente el blog que visteis el martes. Luego, si quieres, te cuento más en detalle cada accesorio y también cómo lo estoy utilizando en un uso real en mis días. Pero ahora, si te parece, entramos dentro del iPad, te enseño cómo lo he personalizado y configurado para que sea funcional. Pues vamos a entrar ya en mi iPad. Aviso que todo el setup lo he configurado en horizontal. No quiere decir que no sea apto en vertical, pero vaya, que veréis la pantalla en horizontal y es tal y como yo lo utilizo. Por cierto, no es café, es agua. Vamos a empezar con la pantalla de bloqueo. De hecho, ya la estás viendo, la tengo en este formato para que no se me bloquee. No destaco su configuración, pero bueno, yo te la voy a enseñar porque sé que hay mucho cotilla y me lo vais a preguntar igualmente. Entonces, primero de todo, el fondo, tanto este como el que veréis dentro, son míos. Los he hecho yo con Procreate, que luego es una aplicación que luego te enseñaré, pero vaya, que están accesibles de forma gratuita dentro de la membresía de Hero Hero. Tenéis el enlace en la descripción por si os queréis unir a la comunidad e ir teniendo todos los fondos que voy diseñando. Lo digo porque estos sí que no los voy a subir a ninguna otra plataforma, solamente van a estar en Hero Hero y los podéis tener por ser parte de esta comunidad. Que además este mes en Hero Hero estoy regalando 4 tarjetas valoradas cada una de ellas en 25 € para que podáis gastar en la Apple Store estas navidades, así que yo de ti me lo pensaría. La tipografía tengo esta de aquí y en el grosor más o menos ahí. Después en la línea superior lo que tengo puesto es el tiempo. Ya sabéis que normalmente viene así con la opción de calendario para que se vea lo de jueves 14 de diciembre completo, que es la fecha en la que estoy grabando este vídeo. Poniendo esto de 22 grados, que es la temperatura, se aplica arriba y entonces ya aparece la versión reducida de jueves 14. Después en la parte lateral lo que tengo puesto es un reloj bastante estético que con la actualización última de iOS 17.2 creo que es, tenemos este reloj nuevo que vino con la actualización, pero bueno, por si alguien se lo pregunta, yo tengo puesto el tercero, que es como el más simple. Después tenemos el calendario y luego tenemos un atajo. Este atajo luego te lo enseño, pero lo único que hace es activar o desactivar el modo de concentración no molestar. Así que, como digo, después lo veremos en profundidad. Y por último tengo los recordatorios. Vale, visto esto, le decimos OK y os enseño el fondo de bloqueo, porque el fondo de bloqueo no lo tengo puesto ni en pareja, ni en borroso, ni nada. Como bien te decía antes, es un fondo que he hecho yo, que es un gradiente, pero con un poquito de ruido. Lo he diseñado yo, es muy simple, pero lo he diseñado yo, es mi estilo, entonces desde Hero Hero, si os gusta, me podéis pedir en otros colores, porque esto yo lo hago en un Plis Plus. Este dibujo también lo he hecho yo. Vamos a entrar dentro del iPad y te voy a enseñar qué tengo en él. Ya estás viendo la configuración que le he dado, la personalización también que le he dado, y la verdad es que estoy bastante contenta. Tal y como yo visualizo el iPad en mi mente, es como si fuera una pantalla multiusos donde yo pueda registrarlo todo y tenerlo todo a la vista. No sé si esto se me ha entendido, pero en mi mente sonaba muy bonito. Verás, en la parte izquierda lo que tengo son 2 widgets de Widget. Y de nuevo, estos 2 widgets los tenéis ya en la membresía de Hero Hero, ya os los he puesto para que los podáis descargar, ¿vale? Porque los he hecho yo. En la parte superior, que por cierto, si no se está entendiendo, digamos que este es uno
y este es otro. Yo pagué la aplicación de Widgy para poder tener más de un widget en la pantalla de inicio. Pues lo digo porque si vosotros queréis poner uno más, os aparecerá la pantalla de pago. Bueno, yo lo pagué, ¿vale? Son 6 euros, por si a alguien le interesa. Por cierto, sé que me lo vas a preguntar, Judith, ¿cuándo va a venir el tutorial de Widgy? ¿Por qué solamente está para Hero Hero? Bueno, estoy preparando un vídeo donde os voy a enseñar la aplicación Widgy, no tanto como un tutorial paso a paso, pero casi, donde vais a poder aprender junto a mí a poder tener unos widgets muy parecidos a los que tengo yo. Incluso os voy a enseñar a poner lo de la muñequita que muchos me decís, el memoji, en la pantalla de inicio y otros consejitos que os voy a ir dando. Si mis cálculos no me fallan, en 2 semanas en el canal, ¿vale? Así que por favor, paciencia y evitaros el comentario de cómo se pone el memoji en la pantalla, ¿vale? Esto os prometo que llegará al canal, no es broma. Vale, entonces, como os decía, estos 2 widgets tengo para empezar arriba del todo el reloj. Me gusta mucho la estética que tiene, además le he dado un degradado, creo que queda muy bonito. Y por otra parte tenemos el calendario, que si yo hago clic en él me abre la aplicación calendario. Así de sencillo. De nuevo, esto os lo contaré en el próximo vídeo que haremos de Widgy, ¿vale? Después, en el lateral derecho, tengo, digamos, como mi centro de control, lo que os contaba antes, ¿no? Como todo a la vista, sobre todo lo más importante o lo que más le estoy dando uso. Para empezar, la bandeja de entrada de los emails. No estoy utilizando ni Gmail ni Mail, que es la aplicación propia del iPad o del iPhone. De hecho, esta última semana he estado probando la aplicación Spark, que la tenéis gratuita dentro del catálogo de Setup, ¿vale? Que esto ya os lo expliqué, hubo muchas confusiones. Al final lo del catálogo de Setup es totalmente opcional, pero si queréis tener 30 días de prueba gratuita de ciertas aplicaciones para vuestro MacBook o iPad y iPhone, os lo dejo en la descripción, ¿vale? Aquí ya cada uno que lo pruebe si quiere. Entonces, dentro de este catálogo está la aplicación Spark, que es esta de aquí que ahora mismo estoy señalizando. Y me gusta mucho el widget porque también, de nuevo, es interactivo. Podemos hacer clic en el lapicito y automáticamente se nos crea un email. O sea que me gusta bastante. Después, abajo tenemos la aplicación Recordatorios, que ya sabéis que es la que más utilizo para organizar mis días. Esta de aquí es la aplicación Recordatorios y estas son las listas que yo tengo actualmente. De hecho, te recomiendo mucho que crees una lista que sea para recordar y ahí puedas ir apuntando todo aquello que te vaya viniendo a la mente, pero que no tengas que redactar mucho. Porque para eso yo tengo lo de nueva idea. Que por cierto, supongo que lo sabréis, pero si no os lo explico, con el lápiz, si arrastras la esquina inferior derecha, aparece una nota nueva y esta nota a mí me va muy bien para tener esas ideas cuando tengo que explicarlas más en detalle, pero si no, dentro de recordatorios, en esta lista de para recordar, ahí lo voy poniendo todo, sobre todo, repito, cuando no son tareas, cuando es algo puntual que tengo que poner un enlace y una ubicación, pues lo utilizo muchísimo. Por cierto, me quedo aquí sin hablar de ninguna aplicación concreta para que veas que estoy utilizando el organizador visual. Para mí es algo que jamás le había dado ningún tipo de importancia, de hecho no me gustaba, es una funcionalidad que siempre he odiado, pero la verdad es que me estoy obligando a utilizarla y la he visto bastante útil. Sobre todo, ¿en qué situaciones? Pues mirad, en el apartado lateral izquierdo hay como 3 aplicaciones juntas. Estoy hablando de esto de aquí, ¿vale? Esto a mí me va muy bien porque por las mañanas yo me pongo, por ejemplo, el calendario o Notion para hacer algún guión y en el lateral me pongo un vídeo de YouTube, pues un vídeo podcast, un videojuego o algo similar que no tenga que estar yo muy pendiente, ¿vale? La verdad es que me encanta esta funcionalidad, ya os digo, con el dedo podéis hacerlo más grande o más pequeño, podéis moverlo por la pantalla. Si conectáis un monitor externo es incluso mejor porque tenéis muchísimo más campo de visión, es genial. Y luego, por ejemplo, si queréis poner el vídeo de YouTube en el lateral, lo único que tenéis que hacer es arrastrarlo, dejarlo caer y ahora hacerlo pequeño. Sí, estaba viendo un vídeo de Meprim. Y de esta forma tan sencilla es como yo estoy trabajando estos días. Me parece súper práctico. Siguiendo con las aplicaciones, como bien te decía antes, nuestra nueva membresía donde estamos los miembros, donde está la comunidad, es Hero Hero. Entonces tengo aquí un acceso directo donde me abre Safari, pero simulando una aplicación donde tengo mi perfil, donde puedo ir contando cositas. Este es el sorteo que te he hablado antes, donde puedo iros publicando cosas y además es que es una interfaz tan sencillita que me va muy bien para poder hablar con vosotros. Así que, de nuevo, si alguien quiere participar en el sorteo o entrar en la comunidad, en la descripción tienes el enlace. Y por último, porque literalmente ya no tengo más pantallas, tenemos 2 atajos. El de arriba pone horario y el de abajo pone no molestar.
El de no molestar es el que te contaba al principio del vídeo cuando te decía, es que tengo un atajo para cambiar el modo de concentración. El modo no molestar lo tengo configurado para que no reciba ningún tipo de alerta, de hecho vamos a activarlo, para que no reciba ningún tipo de alerta, ningún globito ni nada. Porque como te digo, muchas veces tengo el iPad así abierto como si fuera, pues, no sé, un fondo de pantalla y me es muy útil tener el acceso directo del no molestar para evitar tener que abrir el centro de control, hacer así y entrar en los diferentes modos. Y como ves, no tengo ningún otro modo de concentración y ya sabéis que soy muy freak con esto, pero muchas veces menos es más, es algo que me estoy repitiendo constantemente y sentía que no necesitaba más modos de concentración teniendo el de no molestar, que casi siempre está activo, al menos cuando estoy trabajando. Entonces creo que no es necesario aplicar más modos de concentración si no tienen un uso más fijo en vuestra rutina, pero como siempre os voy a recomendar que creéis tantos modos de concentración como mejor os sirvan a vosotros. Y también os voy a decir una cosa, desde que actualizaron a iOS 17, los modos de concentración, al menos a mí, cada vez que paso de un modo a otro, se me rompen los widgets, no se me cargan, se me descomponen, entonces al final he llegado a la conclusión de que tardaba más en volver a configurarlo todo cada vez que quería utilizar un modo de concentración. Y mira, me desesperé bastante, así que he eliminado todos los modos. También me pasa en el iPhone, por eso veréis en el próximo que hay en mi iPhone que no tengo modos de concentración. Y para finalizar tenemos el dock, que para mí el dock es fundamental. Obviamente tengo muchísimas más aplicaciones, pero todo lo que pongo en el dock, para mí, bajo mi opinión, tiene que ser lo que más utilices en tu día a día. Entonces, empezando por Safari, calendario, Spark, que es mi bandeja de entrada, que por cierto, mira, ha entrado un email. Después tenemos también mensajes y luego tenemos Instagram. Pero si entramos verás que no es la aplicación de Instagram, porque si la tienes sabrás que no está adaptada para tablets y por lo tanto se ve muy pequeñita. Esto es un acceso directo, igual que he hecho con Hero Hero de Safari, para que lo pueda tener adaptado ya desde aquí. No es que esté muy pendiente, pero muchas veces respondo mensajes desde aquí mismo, así también evitamos tener el móvil constantemente en la mano. Luego tendríamos Notion, que ya sabéis que es la aplicación por excelencia donde organizo todo, las fotos, YouTube Studio, que es como la plataforma para creadores, y después tendríamos Procreate, que es, como os digo, donde ahora mismo estoy diseñando todos mis fonditos. Apple nos envió como las estadísticas de cuáles son las aplicaciones más descargadas y compradas, y la aplicación de pago, la número 1 este año, era Procreate, y no me extraña. Para mí es la mejor aplicación para poder dibujar, diseñar, ilustrar que existe, al menos que yo haya probado. Por último tenemos Pinterest, que este es mi perfil y lo tenéis en la descripción por si me queréis seguir. Las notas y archivos, que ya sabéis que como el iPad, al menos el que tengo yo, tiene entrada USB tipo C, puedo conectarle el disco duro o incluso la SD, la tarjeta de memoria para las fotos y los vídeos, y de esta manera poder editarlo desde el iPad, porque sí, obviamente tengo editores, tanto Canva como Lightroom, para todas mis fotos, aunque reconozco que no lo estoy utilizando mucho. Pues ahora que ya sabes cómo está mi iPad, te voy a contar, como bien te decía, qué usos le estoy dando yo para sentir que es una herramienta útil. Y como bien te he dicho al principio de este vídeo, la herramienta que más ha marcado un antes y un después en mi uso es el teclado. Independientemente de la marca que utilices, yo siempre te voy a recomendar los de Logitech porque para mí es la mejor marca de periféricos que existe, entonces es el que yo te voy a enseñar en el vídeo. Pero como digo, esto que te voy a contar aplicaría a cualquier funda teclado. En el blog te contaba a ver si así mi cabeza hace un clic y entiende que es como un mini portátil. Pues efectivamente he hecho un mini clic, me obligué los primeros días, pero es que ahora he asumido que es como un mini ordenador y que puedo hacer literalmente todo lo que haría con mi MacBook, exceptuando la edición de vídeo. Y sinceramente lo que marca más la diferencia de esta funda es el trackpad, porque si no tuviera trackpad creo que aún me limitaría un poquito más a tener que coger un ratón o similar. El teclado en este caso es retroiluminado, ya sé y soy consciente que hay una versión mejorada que es el Combo Touch, más que nada porque puedes quitarle el teclado y quedarte solo con la funda. Pero en mi caso, no me voy a quejar, me lo han enviado ellos de forma gratuita sin yo tener que hacer nada, así que imaginaos la emoción que a mí me supone. Por lo tanto, yo ya estoy súper feliz de introducirme en el mundo de los teclados para iPad con este pedazo de teclado que es el Folio Touch. Así que si preferís la versión de que el teclado esté separado, deberíais cogeros la Combo Touch, pero si lo queréis así, es el Folio Touch.
Y una cosa que puede parecer una tontería, pero también me marca un poco la diferencia, es que el teclado está en español, por lo tanto tiene la ñ y otros símbolos que otros teclados que tengo no tenían y no se me hacía tan sencillo escribir. Pero, hablando de la escritura, por cierto, para mi gusto las teclas son muy gustosas y tienen un recorrido bastante bueno. A mí, ya os digo, se me hace muy cómodo escribir en él. Así que el primer uso es literalmente, como bien te he dicho, lo que haría en mi MacBook. Enviar emails, enviar mensajes, redactar guiones para estos vídeos que estás viendo, tomar notas, estar en Notion, buscar cosas en internet desde Safari. En fin, lo segundo que quiero destacar es que es un dispositivo táctil y eso el MacBook no lo tiene. Así que, como antes te decía, lo del organizador visual, se me hace muy fácil pasar de aplicación a aplicación o incluso, como te he enseñado antes, tener una aplicación en un lateral, otra en el otro lateral o incluso 4 aplicaciones simultáneamente abiertas. Otra cosa es que no pesa. Obviamente aporta más peso que el iPad solo, eso es una obviedad, pero no se me hace pesado, puedo cogerlo perfectamente y por lo tanto tampoco ocupa en la mochila. Eso para mí es un punto muy positivo porque me lo puedo llevar hasta en el bolso. Y además es muy cómodo porque algo que también me habéis preguntado es que si el teclado dificulta el hecho de ponerlo pues más como una tablet, así. Y no, porque cuando llega a su totalidad el teclado deja de funcionar, así que te lo puedes apoyar perfectamente en las piernas que no habría ningún problema. Y así es donde entra utilizarlo como si fuera mi libreta. Para este punto sí que tengo que mencionar el lápiz crayón. Yo venía de un lápiz bastante sencillito que sigo recomendando, acordaros, pero en este caso me ha gustado mucho la precisión que tiene. Sinceramente no sé muy bien cómo se conecta o cuál es su funcionamiento, pero os puedo asegurar que va muy bien. Lo único negativo es que no es magnético y por lo tanto no puedes unificarlo al iPad, cosa que por ejemplo el Apple Pencil sí, pero se carga con tipo C, se me hace cómodo de cargar, tienes que estar pendiente de no perderlo, pero vaya, esto también te pasaría con el Apple Pencil de primera generación. Y luego también esta funda tiene este apartadito de aquí y donde yo lo pongo dentro y de esta forma pues no lo pierdo. Antes te enseñaba que tengo un atajo que es horario. Bueno, eso no te lo he enseñado antes, perdona. Me abre la aplicación GoodNotes, tengo un planner y junto con el crayón voy tachando y apuntando todo lo que tengo que ir haciendo durante la semana. Y por último, el último uso que le estoy dando y que puede parecer una tontería y os vais a reír, pero no le daba, es el entretenimiento. Me estoy acostumbrando a, por ejemplo, desayunar con un vídeo de fondo de YouTube y esto lo estoy haciendo desde el iPad. Antes lo hacía, y os lo prometo, lo hacía desde el MacBook, así que imaginad lo cómodo que es ahora simplemente ponérmelo como una mini tele. Pues como ves, estos 3 elementos combinados están haciendo que le dé un uso que antes no le daba a este dispositivo de aquí. Así que yo ya con esto me quedo más que satisfecha. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que este vídeo te haya servido, sobre todo para aquellos usuarios de iPad que os habéis encontrado en esta misma situación que yo, de no saber qué usos darle de más o simplemente limitaros a que sea una libreta e investigar cómo podemos darle un poquito más de uso. Bueno, pues estos son los usos que le estoy dando yo y tal y como lo he personalizado para esta última semana de uso y que me está funcionando. Así que espero de verdad que te haya servido. Este vídeo es bastante largo, creo yo que va a ser bastante larguito, pero bueno, espero igualmente que te haya gustado, entretenido y obviamente ayudado. Te dejo por aquí un par de vídeos más sobre el iPad por si quieres seguir en el canal y obviamente no hace falta que lo diga, pero es muy buen momento para suscribirte si te ha gustado el vídeo. A mí es algo que me ayudaría un montón, sobre todo para poder tener mi plaquita de los 100.000 por ahí colgada. Muchísimas gracias chicos y de nuevo nos leemos en los comentarios y nos vemos la semana que viene. Un besito.